Sean ustedes bienvenidos a este video, en donde hablaremos acerca de uno de los temas más importantes en la electricidad, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley de electricidad que fue desarrollada por el físico matemático alemán Georg Ohm. Sus trabajos hacían de él una persona muy inteligente que fue experimentando para que al final lograra hacer este descubrimiento. En resumidas cuentas, la ley de Ohm es la relación que existe entre la resistencia, la corriente eléctrica y el voltaje, variando según su comportamiento. Es por eso que me he dado la tarea de explicar una analogía que puede ayudarnos a comprender mejor esta ley, la cual es la siguiente. Si tenemos dos recipientes llenos de líquido y si queremos transportar ese líquido entre ellos, tenemos que conectar un tubo o manguera para hacerlo, de manera que si levantamos uno de los recipientes, esto comenzará a causar el siguiente efecto. Como podemos observar, al levantar el recipiente del lado derecho, hace que el líquido fluya transportándose hacia el otro recipiente izquierdo, y esta diferencia de altura hace que la corriente del agua fluya mucho más rápido. Si has entendido esta simple situación, felicidades, has entendido la ley de Ohm también. ¿A qué me refiero con esto? Como habíamos recalcado anteriormente, la diferencia de altura del recipiente hace que aumente o disminuya la velocidad en que fluye el agua. Entonces, ¿qué pasa si aumento la diferencia de altura? El flujo del agua será más rápido, ¿verdad? Estás en lo correcto. Así que podemos afirmar que el flujo del agua es directamente proporcional a la diferencia de altura. Ahora veamos otro factor más. ¿Cuán delgada es la tubería? ¿Qué pasaría si hago la tubería más delgada? Estás en lo correcto. Entre más delgado el tubo, más hace lento el paso del agua. Así que podemos afirmar que el flujo es inversamente proporcional a la delgadez del tubo. Pero, ¿por qué te di este ejemplo? Porque sucede lo mismo con la ley de Ohm. El flujo del agua es igual al comportamiento de la corriente eléctrica, y la delgadez del tubo es análoga a la resistencia eléctrica, y la diferencia de altura es la representación del voltaje, también conocido como diferencia de potencial. De esta forma es como podemos ver la ley de Ohm. 1. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. 2. La intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia, tal y como sucedía anteriormente en el ejemplo de los recipientes. ¿Qué significa esto? Esto significa que entre más intensidad de corriente, más baja es la resistencia, y al revés, entre más resistencia, menos será la intensidad de corriente. Pero tranquilo, no te preocupes, porque te enseñaré un truco muy fácil para que puedas tener grabados para siempre estos conceptos. En la ley de Ohm se conoce un triángulo muy utilizado que nos ayudará para memorizar las fórmulas y así obtener cada una de estas variables, que son la intensidad de corriente, que se representa con la letra I y se mide en amperes, la resistencia eléctrica, que se representa con la letra R y se mide en ohms, el voltaje o diferencia de potencial, que se representa con la letra V y esta se mide en volts. ¿En qué consiste este triángulo? Ya conociendo cada una de estas variables mencionadas anteriormente, que son I, R y V, procedemos a hacer lo siguiente. En caso de que necesitemos obtener la intensidad de corriente, tapamos su símbolo I y nos queda lo siguiente. I es igual a voltaje entre resistencia. Y si en caso de que necesitáramos obtener la resistencia, tapamos su símbolo R y nos queda lo siguiente. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Y por último, si lo que quisiéramos es obtener el voltaje, simplemente tapamos la letra V y nos queda la siguiente multiplicación. Voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Ahora sí, hagamos algunos ejercicios para practicar lo aprendido. Vamos allá. Problema número 1. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 50 ohms de resistencia cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts? Aquí vamos con la solución. Lo primero que tenemos que hacer
es colocar los datos que vamos a recabar de nuestro ejercicio. La resistencia, por ejemplo, vale 50 ohms y el voltaje vale 120 volts. Y la intensidad de corriente es lo que tenemos que obtener, así que ponemos un signo de interrogación. Ahora sí, para solucionar este ejercicio, aplicamos el triángulo de la ley de Ohm, donde tapamos el símbolo I y colocamos V entre R, con lo cual nos queda dividir el voltaje entre la resistencia de esta manera. I es igual a V entre R. Y esto es igual, sustituyendo los valores, 120 volts entre 50 ohms. Y al final, resolviendo esta división, 120 volts entre 50 ohms, esto es igual a 2.4 amperes. De manera que el resultado de nuestro primer ejemplo es 2.4 amperes. Vamos al siguiente ejemplo. Problema número 2. Una intensidad de corriente de 6.5 amperes circula por un conductor de 27 ohms. ¿Cuál es el voltaje aplicado que hay en el conductor? Colocamos nuevamente nuestros datos, donde R vale 27 ohms y la intensidad de corriente vale 6.5 amperes. Y el voltaje es lo que tenemos que obtener. Ponemos un signo de interrogación. Aplicando el triángulo de la ley de Ohm, tapamos el símbolo V y nos queda la siguiente multiplicación. V es igual a I por R. Esto significa que tenemos voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Sustituyendo los datos por sus valores, nos quedará lo siguiente. V es igual a 6.5 amperes por 27 ohms. Con lo cual, el resultado del voltaje de nuestro segundo ejemplo es igual a 175.5 volts. Vamos con el siguiente ejercicio. Problema número 3. A través de un circuito eléctrico pasa una intensidad de corriente de 2.4 amperes con una diferencia de potencial, o sea, un voltaje de un total de 120 volts. ¿Cuál es el valor de la resistencia eléctrica? Vamos a su solución. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, será colocar nuestros datos. R es igual a no sabemos, así que tendremos que sacar la R. Y después, V es igual a 120 volts. Y la intensidad de corriente es igual a 2.4 amperes. Y aplicando el triángulo de la ley de Ohm, tapamos el símbolo R y colocamos V entre I. Con lo cual nos queda solamente de dividir el voltaje entre la intensidad de corriente. De esta manera nos quedaría R es igual a V entre I, y esto, sustituyendo sus valores, es igual a 120 volts entre 2.4 amperes. Con lo cual, dividiendo 120 volts entre 2.4 amperes, nos da un total de 50 ohms. Y este sería el resultado de nuestro tercer ejemplo. Recordemos que existen tres tipos de circuitos eléctricos: circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Pero esto ya es otro tema para otro video. Si el video te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete a este canal. Gracias por haber entrado a este video. Te ha hablado Adrián Lara de Algebráticos y nos vemos hasta el próximo video.